Hola a todos, mi nombre es Daniel Labrador Montero, soy profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Y con esta comunicación quiero indagar un poco en la relación que existe entre la famosa metáfora de la mano invisible de Adam Smith y las ciencias naturales, en concreto la historia natural de su época. Eh, la verdad es que la metáfora de la mano invisible, como todos sabemos, es uno de los conceptos más conocidos y debatidos del pensamiento de Adam Smith. Y sin embargo, solo utilizó esta frase tres veces en sus obras. Y a pesar de ello, se ha convertido en un símbolo central a la hora de expresar, ¿no?, el mecanismo autorregulador del mercado. Bien, con esta comunicación quiero explorar los orígenes de esta metáfora en los discursos de las ciencias naturales de los siglos XVII y XVIII, argumentando que la noción de orden económico de Smith se vio influenciada por las teorías naturalistas que concebían la naturaleza como gobernada por leyes ocultas pero sistemáticas. Esto vendría a ser una prueba más de otra gran hipótesis que vengo manteniendo en mis investigaciones desde hace años, que las metáforas fueron un recurso fundamental y sirvieron como puente en la interacción conceptual y científica entre las ciencias naturales y sociales entre los siglos XVII y XIX, especialmente, aunque en realidad es fácil comprobar que esos mecanismos siguen funcionando hoy en día. Em, Como objetivos fundamentales de esta presentación, me propongo rastrear el desarrollo histórico conceptual de la metáfora de la mano invisible en la medida que tengo, o sea, en la medida que me va a permitir el tiempo tan limitado, ¿no?, de esta ponencia. También me propongo identificar las conexiones intelectuales entre el pensamiento económico de Smith y las teorías naturalistas y, por último, examinar la relación entre el orden social y el orden económico en el marco de Smith. Em, La metáfora de la mano invisible es una de las expresiones, como ya he señalado, más emblemáticas del pensamiento económico, aunque Adam Smith apenas la utiliza en sus escritos, ¿no? Su significado y su origen sigue siendo objeto de debate. En esencia, lo que describe esta metáfora es cómo las acciones individuales, guiadas por el interés propio, pueden generar un orden sin necesidad de coordinación consciente, operando como una ley natural en la economía. A lo largo del tiempo, la metáfora ha dado lugar a múltiples interpretaciones. Para muchos contemporáneos de Smith parecía implicar una fuerza con intención y dirección, cuando en realidad aludía a un mecanismo espontáneo. Según Peter Harrison, en la época de Smith, este tipo de metáforas eran comunes y solían referirse a la acción providencial de Dios. Es posible que sus lectores la interpretaran en ese sentido, aunque no está claro si Smith le dio una connotación teológica o simplemente la utilizó porque era una expresión familiar. Sin embargo, el hecho de que Smith apenas empleara la metáfora sugiere que su intención no era ofrecer una visión providencial del orden económico, sino describir un principio de autorregulación independiente de cualquier intervención externa. Además, la mano invisible ya se usaba en la literatura religiosa y filosófica del siglo XVII y también en el siglo XVIII, lo que refuerza su conexión con un contexto más amplio de pensamiento sobre el orden natural. Entonces, todo esto nos recuerda que las primeras teorías sobre el orden natural en la economía eran en gran medida teologías naturales, ¿de acuerdo? Em, Perdón, en la economía natural, quiero decir, ¿no? Todas las teorías sobre el orden natural en lo que se llamaba entonces economía natural, ¿no?, un concepto que popularizó Linneo. Bien, en este contexto, la mano invisible, en estas ideas de los naturalistas, la mano invisible podía entenderse de dos maneras, ¿no?, cuando aparecía en sus escritos. Bien, por un lado, la mano invisible se utilizaba en la teología tradicional como bajo la idea de la intervención directa de Dios en el devenir de la historia, ¿no?, ejerciendo un control activo de los acontecimientos. Pero en las teologías naturales se entendía esta mano invisible, esta metáfora, como la obra de un Dios diseñador que, en lugar de intervenir constantemente, había establecido desde el inicio leyes inmutables que regían el sistema natural de manera autónoma. He aquí, por tanto, la diferencia entre providencia particular y providencia general, que sería esta última. Es esta segunda perspectiva la que parece más cercana a la visión de Smith. En su modelo, el orden socioeconómico no requiere una intervención divina recurrente, si es que la requiere, y en su lugar se basa en pautas preestablecidas e impresas en la naturaleza humana de antemano. Entonces, en otras palabras, la mano invisible
En Smith no opera como una fuerza externa y consciente, sino como un principio inherente que rige la interacción económica sin necesidad de supervisión constante. Y esta noción encaja con la interpretación de la historia natural de la época. El uso de la expresión mano invisible formaba parte de la distinción fundamental entre los fenómenos visibles y los mecanismos invisibles que los explicaban, ¿no? Y esta distinción entre lo visible y lo invisible es fundamental para entender cómo la metáfora de Smith no necesariamente implica una entidad providencial en acción, sino un sistema autorregulado cuyo orden emerge de sus propias dinámicas internas. Em, Además, he de señalar que la expresión mano invisible no era exclusiva de Adam Smith, ni una intervención, o sea, es decir, no fue una invención suya. Como hemos visto, tenía una presencia notable tanto en la literatura teológica y filosófica del siglo XVII y XVIII como también en la científica, ¿no? Por parte de los historiadores naturales. Uno de los más influyentes y posiblemente el más relevante para Smith fuera Charles Bonnet, ¿de acuerdo? Eh, Charles Bonnet era un naturalista suizo que sostenía que Dios había dispuesto a la economía natural de la manera más eficiente posible, de la misma forma que había diseñado la economía animal, es decir, los organismos vivos. Entonces, en su obra de 1764, Bonnet utilizó la expresión mano invisible para describir cómo las funciones de los organismos parecían estar organizadas con un propósito superior. Ahí tienen ustedes la cita. Este uso nos muestra una concepción de la mano invisible como un principio ordenador que opera a través de leyes inmutables, mientras que en la teología eh, tradicional, la metáfora hacía referencia a la intervención activa y constante de Dios en el mundo. En la historia natural y en la teología natural se representaba como un diseño inicial, ¿no? Un orden que una vez establecido, en un primer momento funcionaba sin necesidad de intervención continua. Teniendo en cuenta la teoría de Smith, es razonable suponer que fue esta segunda interpretación, la de los naturalistas, la que influyó en su formulación de la metáfora. ¿De acuerdo? De hecho, cuando Smith introduce la mano invisible en su obra La riqueza de las naciones, lo hace dentro de un razonamiento que se alinea con la visión de la historia natural, como se puede ver en la cita que tienen en pantalla. Em, Aquí, en esta cita, vuelvo para atrás, para que lo puedan ver, la mano invisible no aparece como una entidad que actúa activamente en la economía, sino como una consecuencia natural de las interacciones individuales, lo pueden observar. Entonces, al igual que en la historia natural, donde el equilibrio y la funcionalidad de los organismos no requieren de una intervención directa, en la economía smithiana el orden surge espontáneamente, como los individuos siguen sus propios intereses, ¿de acuerdo? Perdón, cuando los individuos siguen sus propios intereses. Em, Esta conexión entre la metáfora de Smith y la historia natural nos ayuda a comprender mejor su significado original y nos aleja de interpretaciones que la presentan como una fuerza mística o como un argumento a favor del laissez-faire absoluto. La metáfora de la mano invisible de Adam Smith describe el mecanismo por el cual las acciones individuales, guiadas por el interés propio, terminan generando beneficios colectivos sin que esta consecuencia haya sido planeada por quienes la llevan a cabo. ¿De acuerdo? En otras palabras, el equilibrio económico y la prosperidad no son el resultado de una acción deliberada, sino un principio inherente al desarrollo de las sociedades. En la mano invisible de Smith, no debe entenderse, por lo tanto, como una intervención divina constante, sino como una ley natural que rige la economía, de forma análoga a las leyes físicas. Según Smith, el orden económico surge de la combinación de dos factores: la inclinación natural de los individuos a mejorar su condición y la tendencia de sus acciones autointeresadas a beneficiar a la sociedad. Entonces, en su gran obra, Smith explica que los individuos, al buscar su propio beneficio, terminan favoreciendo la economía local. ¿No? Prefieren invertir en sectores cercanos donde tienen mayor control y confianza, lo que reduce el riesgo y optimiza sus ganancias, ¿no? Y esto tiene dos consecuencias claves. A nivel individual, los inversores buscan estabilidad y evitar la incertidumbre, y a nivel social, esto impulsa primero a la agricultura, luego a la manufactura y finalmente al comercio interno, antes que al exterior. Y como señala Fiori, em,
Esta tendencia natural del capital permite el crecimiento económico sin necesidad de intervención estatal constante, ¿de acuerdo? Eh, ya que la búsqueda individual del beneficio orienta las inversiones hacia sectores más productivos, generando estabilidad y desarrollo. Y este es un modelo análogo al del orden natural en muchas teologías naturales de su época. Pero esto nos lleva a una cuestión más profunda, ¿no? Todavía, si la mano invisible opera como una ley natural, ¿cuál es su origen? ¿No? ¿Es un principio meramente humano o hay en él un componente providencial? Entonces, Smith no responde directamente a esta pregunta, y su obra deja abierta la posibilidad de ambas interpretaciones. Sin embargo, como sostiene Peter Harrison, si bien si bien la mano invisible en Smith puede recordar la idea calvinista de la intervención divina en la historia, su funcionamiento parece encajar más con el concepto de una providencia general y no tanto particular, es decir, como un conjunto de leyes establecidas por Dios en el origen de los tiempos, pero que ya no requieren de su intervención directa. Desde esta perspectiva, de acuerdo, la mano invisible de Smith se asemeja más a las leyes físicas de Newton que a la intervención divina en la teología tradicional. Así como la gravedad permite el orden en el universo sin necesidad de una supervisión continua del gran hacedor, la economía sigue su curso impulsada por la búsqueda del beneficio individual, que sin una intención consciente termina promoviendo el bienestar general. Fijaos, en la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, este sostiene que la conducta humana está regida por reglas naturales, ¿no? Con la misma firmeza que las leyes físicas. Y esto implica que la mano invisible no remite a la providencia particular, sino a un principio natural análogo en el mundo físico, al del orden en el mundo físico, perdón. Entonces, un punto clave en su pensamiento, compartido con, con los naturalistas, es que los mecanismos invisibles pueden conocerse a través de los efectos visibles. Para los teólogos naturales, la armonía de la naturaleza era prueba del diseño divino, ¿de acuerdo? De manera similar, Smith interpreta el progreso socioeconómico como la manifestación empírica de una ley subyacente e invisible que guía la sociedad sin necesidad de intervención consciente. Y esta concepción se alinea con su idea, con la idea que aparece, ¿no? en su historia de la astronomía, que tienen ustedes citado en pantalla. Entonces, el papel del filósofo, según Smith, es desentrañar el orden oculto en la complejidad del mundo, algo que también se reflejará en sus teorías económicas, ¿no? Entonces, en la época de Smith, esta relación entre lo visible y lo invisible era un tema central en las diversas disciplinas. Y en la economía animal también, y en las teorías vitalistas del siglo XVIII, se postulaba precisamente un principio invisible que dirigía al organismo hacia el equilibrio y la salud. Pues en la teología también, por otro lado, en la teología natural de Linneo y de otros naturalistas, el orden divino se manifestaba en el equilibrio biológico. Esto sucedía también en Smith, aunque de una manera algo más compleja, en realidad. A diferencia de las teologías naturales, donde el modelo ideal diseñado por Dios siempre prevalece, ¿no? Y hay un equilibrio estático, la economía smithiana no presupone una armonía absoluta. El orden económico no está garantizado por una voluntad externa, sino que emerge de la interacción entre las tendencias individuales y las estructuras sociales, ¿no? Y esta distinción será clave, ¿no? Esta idea de equilibrio dinámico y no siempre optimizado, en el caso de Smith, será clave en el desarrollo posterior de las teorías económicas naturales, como las de Darwin, ¿de acuerdo? Las teorías biológicas de la economía natural, donde el equilibrio no es preestablecido, sino dinámico, sujeto a variaciones, ¿de acuerdo? Entonces, es importante entender que para Smith, el orden ideal de libertad y justicia perfecta nunca se cumple completamente, ¿no? Pero sigue operando como una tendencia natural. Que las sociedades no alcanzan un equilibrio óptimo nunca, la inclinación de cada individuo a mejorar su condición guía el desarrollo económico. En este sentido, la mano invisible no es un mecanismo finalista que lleve a un destino fijo, sino una ley natural que incluso en condiciones adversas suele favorecer el progreso, ¿no? Entonces, el beneficio social es entonces eh, el resultado visible de un proceso guiado por factores invisibles, ¿no? Esta idea se refuerza al analizar, por ejemplo, su teoría de la división del trabajo. A pequeña escala, sus efectos son evidentes, como el célebre ejemplo del taller de alfileres.
¿no? Pero a gran escala la red de producción y comercio es tan extensa que resulta difícil de conceptualizar, como pueden ustedes observar en su cita, él mismo lo señalaba. Esta visión del orden económico reflejaba un cambio epistemológico influido por la revolución científica. Al igual que en la física newtoniana, donde la gravedad invisible explicaba el movimiento de los cuerpos, en la economía smithiana las dinámicas de mercado, aunque invisibles, estructuran el desarrollo social. Entonces, la invisibilidad de la división del trabajo no radica solo en su magnitud o complejidad, ¿no? Sino en la falta de intención consciente por parte de los individuos en la construcción del orden económico. Entonces, Smith enfatiza que aunque la división del trabajo beneficia a la sociedad en su conjunto, los individuos no actúan con ese propósito. Lo verdaderamente invisible es el mecanismo que transforma la búsqueda del beneficio individual en un resultado colectivo beneficioso. Y este proceso no es dirigido, pero sí es natural, ya que se basa en principios íncitos en la naturaleza humana. Uno de ellos, pues el que ya he señalado, ¿no? La propensión a mejorar de condición. Y también la inclinación natural al intercambio de todo ser humano. Bajo esta lógica, Smith explica la economía como un sistema en el que las acciones individuales guiadas por fines personales terminan generando un orden social sin planificación explícita. ¿De acuerdo? Y así la relación entre la naturaleza humana y el orden económico es directa. El comportamiento humano, aunque fragmentado y autónomo, produce un equilibrio global que responde a un principio natural. Entonces, este planteamiento refuerza la idea de que la economía no necesita de una intervención consciente para estructurarse, ¿no? En sintonía con lo que proponían los naturalistas. Como conclusión, simplemente señalar que este análisis de la mano invisible, de la metáfora, ¿no? revela su estrecha relación con el pensamiento de la historia natural del siglo XVIII, como en otras tantas cuestiones, ¿no? que trabaja Adam Smith. Es una más de ellas. Y por lo tanto no es una simple metáfora económica, sino una formulación que refleja un marco conceptual en el que se entiende de una determinada manera el orden de un sistema, ¿no? La autorregulación de un sistema, ya sea el natural, ya sea el económico. Entonces, la idea de que un sistema complejo puede alcanzar el equilibrio sin intervención externa estaba presente tanto en la historia natural de la época, ¿de acuerdo?, como en este caso en la economía de Smith. Este vínculo entre la economía y la historia natural muestra cómo la metáfora de la mano invisible no solo articuló un principio económico, sino también ejemplificó la forma en que los modelos científicos influyeron en el desarrollo del pensamiento social. Y con esto terminaría mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a sus comentarios.